Reunión muy positiva y con gran disposición a negociar de todas las partes, ha apuntado la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. Un gran pacto de Estado es su objetivo, con todos los actores presentes hoy en esta cita en la Moncloa, pero al que también quiere que se sumen los grupos políticos. El problema de la vivienda, asegura el Gobierno, es uno de sus ejes centrales para esta legislatura y recuerda que ellos llevan invirtiendo 8 veces más que otros ejecutivos como los de Mariano Rajoy. No pararemos en todos los frentes, desde por supuesto, la colaboración y la interlocución con todos los que tienen que aportar, la regulación que sea necesaria, la financiación que precisemos, abordando fiscalidad y protegiendo lo público al servicio del interés general, en este caso la protección del suelo y del parque público de vivienda. Los socios parlamentarios del Gobierno presionan y piden más medidas en materia de vivienda. También lo hace Sumar. El socio de coalición del PSOE asegura que se están jugando la legislatura. La ministra y el PSOE tienen que saber que su ministerio se encuentra en una verdadera encrucijada de la que puede depender la legislatura. No nos sirven parches. Yo creo que lo que la ciudadanía está pidiendo son medidas de intervención del mercado para asegurar, pues, un derecho que no es una mercancía más. Además que los socios lo pongan a nivel principal, es que es uno de los grandes problemas del Estado. Por tanto, obviarlo sería imposible en la negociación presupuestaria. La principal novedad es la ampliación del número de consejeros. Serán 15. Los designados por el Congreso pasan de 6 a 11. El Senado, donde el PP tiene mayoría, seguirá eligiendo a 4 consejeros. Se hace, según el Gobierno, para garantizar la máxima pluralidad en el Consejo de Administración. Empezaremos a negociar ya mismo con todas las formaciones políticas, con todas menos con una, con Vox. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. El Real Decreto establece plazos. El nuevo Consejo de Administración tendrá que estar elegido en el plazo de 30 días desde la publicación en el BOE de este decreto. En la primera votación los consejeros necesitan el apoyo de 2/3, pero en la siguiente, a las 48 horas, les valdría la mayoría absoluta, una fórmula que no cambia respecto a las leyes anteriores. Ahora los consejeros tendrán dedicación exclusiva. Antes lo podían compatibilizar con trabajos en otras empresas y cobraban dietas. Su mandato será de 6 años y no podrán volver a ser elegidos. En los últimos 6 años, RTVE ha tenido una administradora provisional única y 3 presidencias, las 2 últimas interinas, una inestabilidad que justifica el Real Decreto, según el Gobierno. Lo que está confirmado es que una locomotora remolcaba a Talleres un tren averiado. A la salida del túnel de Chamartín, que tiene una pendiente bastante pronunciada, se quedó sin potencia y solicitó retroceder. En algún momento, a partir de ese punto, el convoy averiado se suelta y retrocede sin control hasta descarrilar dentro del túnel. Unos audios filtrados de un supuesto trabajador de Adif apuntan a que iba a gran velocidad y pudo haber provocado un grave accidente. Ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico. Y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando. Y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Está determinado, al menos yo no lo conozco, que hubiera ningún tren en ese momento con el que potencialmente pudiera chocar. El ministro de Transportes sí reconoce que el trabajador del centro de control de Adif evitó un accidente mucho mayor. Si el tren hubiera continuado en su trayectoria, podría haber alcanzado la playa de Vías y haber impactado contra algún tren que pudiera venir en ese momento. Los audios filtrados hablan de error humano y apuntan a 2 mecánicos que supuestamente iban dentro del tren descarrilado. Que han debido de aislar todos los frenos del tren inútil y encima lo han cortado. O sea, yo no lo entiendo. El sindicato de maquinistas dice que los audios tienen contradicciones y pide prudencia y esperar a las conclusiones de la investigación. Hechos objetivos y lo demás es todo elucubraciones y tiene que dar pie a la investigación y a la resolución de un proceso que detalle todo lo que ha ocurrido. Ni Adif ni Renfe han querido comentar estos audios y se remiten a la investigación abierta por la Comisión de Accidentes Ferroviarios. Miles de personas huyen de los bombardeos israelíes en el norte de Gaza que no cesan desde hace 3 semanas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, ha pedido hoy una tregua inmediata en la zona donde el sistema sanitario, dicen, está al borde de la catástrofe.
Y hay otro organismo de Naciones Unidas, el PNUD, que asegura que en un año de guerra Gaza ha retrocedido 70 años en la lucha contra la pobreza y que va a llevar al menos una década recuperar la economía allí en la franja. En un nuevo intento de impulsar las negociaciones para poner fin al conflicto, ha llegado a Israel el jefe de la diplomacia estadounidense, Víctor García Guerrero. Blinken se ha reunido esta mañana con Netanyahu. Sí, todavía no han trascendido los resultados de esa reunión en el 12º viaje de Blinken al país en este año largo de guerra. Se supone, según el Departamento de Estado, que iban a tratar sobre la importancia de ir poniéndole fin al conflicto, la situación de los rehenes y también la entrada de ayuda humanitaria en la franja bloqueada por Israel. Pero realmente lo que puede también estar sobre la mesa es la respuesta israelí al ataque de Irán del pasado 1 de octubre. Blinken lleva la parte diplomática de esa represalia, la bélica la llevan los generales estadounidenses que están coordinados con sus pares israelíes. Y aquí en Tel Aviv, donde está el Comité de Guerra, ya ha estado el general estadounidense al frente del Comando Sur. El gobierno israelí ya está preparando a su población para un pronto ataque contra Irán y la eventual represalia, y ya han sido desplegadas las nuevas baterías antiaéreas estadounidenses para defenderse ante esa eventual respuesta iraní. Washington ha dejado claro a su aliado, a Israel, que no quiere que ataque las centrales nucleares ni las infraestructuras petrolíferas iraníes, porque teme que eso pueda producir un repunte brusco del precio del combustible en plena recta final de la campaña electoral en Estados Unidos. Gracias, Víctor. Bueno, pues horas antes de esa llegada de Blinken, volvían a sonar las sirenas antiaéreas en Tel Aviv. Hezbollah asegura haber lanzado varios cohetes contra 2 bases militares cerca de la ciudad, mientras Israel sigue bombardeando los suburbios de Beirut. Uno de esos ataques en las inmediaciones de un hospital ha dejado cerca de 20 muertos. Un paisaje de absoluta destrucción y devastación lo que estamos viendo aquí después de los últimos ataques en el centro de Beirut. Ha sido un bombardeo que se ha producido además muy cerca de un hospital, en una zona residencial. Varios edificios se han venido abajo y todavía están buscando desaparecidos bajo los escombros. Los equipos de rescate han recuperado varios cuerpos esta mañana entre las montañas de escombros en que se han convertido los edificios bombardeados. Esta es una zona residencial donde viven refugiados sirios y también africanos. Algunos vecinos recogían algunas pertenencias y se marchaban del lugar por miedo a más ataques. Dice Israel que bombardea objetivos de Hezbollah, pero los vecinos aseguran que aquí solo había civiles. ¿Qué pasará con los siguientes inmigrantes que Italia lleve a Albania? ¿Obligarán de nuevo los jueces al gobierno de Giorgia Meloni a sacarlos de allí y trasladarlos a Italia? El decreto aprobado con urgencia por el Consejo de Ministros trataba de resolver el problema y blindar su plan de externalizar los centros de refugiados. Como el acuerdo Italia-Albania solo se puede aplicar a los migrantes que vienen de países seguros, el Ejecutivo ha actualizado la lista de esos países y la ha convertido en ley. Un decreto, insistía el ministro del Interior, que tiene fuerza y valor de ley y está por encima de la norma europea. No está tan claro. Según el magistrado Stefano Celli, la sentencia de la Corte Europea de Justicia, que discrepa de lo que Italia entiende por países seguros, es vinculante. Es un precedente que es vinculante. Así que los jueces tienen 3 opciones. Sollevare una cuestione di legittimità costituzionale. Acudir al Constitucional planteando una cuestión de legitimidad entre las 2 normas, aplicar el derecho comunitario o el decreto ley del gobierno italiano. Oppure dire che prevale il decreto legge. Que los inmigrantes vengan de países no seguros no quiere decir que no puedan ser repatriados, como el gobierno ha dejado entrever. Simplemente no se les puede aplicar un procedimiento de urgencia. El asunto ha abierto una brecha entre gobierno y magistratura, pero también entre gobierno y oposición, que ha acudido al Tribunal de Cuentas por el elevado coste del Plan Albania. Seúl va un paso más allá en su acusación a Pyongyang. Exige la inmediata retirada de las tropas norcoreanas de Rusia y no descarta suministrar armamento de ataque a Ucrania. El servicio de espionaje surcoreano alertaba el viernes de un despliegue a gran escala en el que 1.500 soldados de las fuerzas especiales norcoreanas se estarían entrenando en Siberia para combatir en Ucrania. Horas más tarde, el gobierno de Kiev publicaba este vídeo en el que supuestamente soldados norcoreanos reciben uniformes rusos en una base de entrenamiento para su despliegue en Ucrania y mostraba un cuestionario en ruso y coreano para solicitar la talla del uniforme. La inteligencia ucraniana, según el presidente Zelensky, habría detectado a 10.000 soldados.
Enviar trabajadores y soldados podría suponer un importante impulso económico para Corea del Norte y le permitiría adquirir armamento avanzado o sistemas militares rusos, explica este experto surcoreano. Ni Estados Unidos ni la OTAN confirman ese despliegue que, según la Casa Blanca, marcaría un desarrollo peligroso y muy preocupante. ¿Y qué dice Pyongyang? Sus medios estatales guardan silencio y en la Asamblea General de la ONU un representante de Corea del Norte ha dicho que no ve necesario comentar lo que ha tachado de rumores estereotipados sin fundamento.